juicio, porque la pregunta que me acaban de hacer allí tiene que ver con la última parte que habíamos terminado de ver nosotros cuando vimos la causa de la relación posesoria. Fíjense que el principio de inmutabilidad de la causa, del artículo 1915, dice básicamente eso, ¿no? La causa es inmutable, no se puede cambiar la causa por digamos, por la sola voluntad es decir, la causa es inmutable, no se puede cambiar la causa por, digamos, ninguna circunstancia, salvo el supuesto de la interversión. Y allí me lleva al 1915, que es justamente la interversión, es la excepción a la regla del artículo 399. Este artículo 1915 dice que se pierde la posesión cuando el que tiene la cosa a nombre del poseedor manifiesta por actos exteriores la intención de privar al poseedor de disponer de la cosa y sus actos producen ese efecto. Es decir, no solo tiene la intención, la cuestión volitiva, la decisión, el ánimos de lograrlo, sino que además el efecto que producen es justamente ese, logran el cometido, logran el resultado. Y esa es la excepción que estábamos diciendo, está marcada en el artículo 1915 respecto de la regla que es el 399. Igual, si me permiten, era una pregunta finita, o sea, no hice preguntas que me parece que han sido así como muy livianas o muy conceptuales, y la hice finita, bueno, para que tenga un poco de picante, ¿no? Si no sería muy, muy sencillo porque creo que las charlas que tenemos nosotros son, digamos, por ahí entendibles, y si no tuvieran esta profundidad que yo busqué en las preguntas, no tendría para ustedes ningún sentido completarlas. Fíjense que la nota más alta fue un 6,77 y yo 6,66 y yo le puse 7 porque redondeé, y ustedes dirán, bueno, pero eran pocas preguntas, y sí, bueno, pero lleven ese puntaje a 20 preguntas, y la verdad que el escenario no es muy favorable, porque de 20 hay que acertar 12, no es tampoco regalada la cuestión. Y acá nosotros terminamos la unidad 4, perdón, la parte, digamos, que habíamos terminado de explicar, y pasábamos a la clasificación de la posesión, que ese ya es el punto que le sigue en el programa, a este tema. ¿Cómo se clasifica la posesión? A ver, voy a ver si ahora sí les pido que por favor silencien sus micrófonos para evitar el ruido ambiental. Dejen la cámara nomás, así se hace más humano ¿no? Este tema de dar clases. La posesión, básicamente, lo mismo que la clasificación de actos jurídicos. Recuerden que, perdón, hechos y actos jurídicos que nosotros teníamos de buena, mala fe y demás. En la posesión, esta clasificación nos va a acompañar durante toda la primera etapa del programa, así hasta la unidad 7 permanentemente. La posesión puede ser legítima o ilegítima, ¿sí? Hay presunciones que ya vamos a ver. Si es ilegítima, puede ser de buena y de mala fe, hay presunciones también acá. Y si es de mala fe, puede ser simple o viciosa. La mala fe simple no está definida, la mala fe viciosa perdón, está un poco más desarrollada. En cuanto a la mala fe viciosa, puede recaer sobre cosas muebles o sobre cosas inmuebles, y si se recae sobre cosas muebles, estamos hablando de hurto, estafa y abuso de confianza, y si recae sobre inmuebles, bueno, ahí tienen la clandestinidad, la intimidación o violencia y el abuso de confianza también. Esta clasificación es... traten de fijársela de alguna manera, así mentalmente, porque es importante que la tengan presente. De acá se desprende todo lo que vamos a aprender nosotros en todas las unidades que siguen, hasta el dominio inclusive. Vamos a empezar con la posesión legítima y la ilegítima, y fíjense qué fácil que la vamos a hacer, porque la posesión legítima no tiene un concepto en el código. Ustedes dirán, epa, un código tan conceptual y en derechos reales encima, ¿no? ¿Cómo puede ser que la posesión legítima no esté definida, cuando la ilegítima sí lo está? Está definida la posesión ilegítima y no la legítima. Lo que pasa es que no está definida, pero de alguna manera el artículo 1916 lo que hace es otorgar una presunción iuris tantum de legitimidad a toda relación posesoria. ¿De qué manera? Y bueno, porque dice el 1916
Yo supongo que a esta altura ya todos se sientan a la clase con el código, con los apuntes y demás. El artículo 1916 dice, las relaciones de poder se presumen legítimas, a menos que exista prueba en contrario. Una pregunta de examen podría ser, ¿en qué consiste la prueba iuris tantum de la relación de poder legítima? Claro, porque al decir que todas las relaciones de poder se presumen legítimas, a menos de que exista prueba en contrario, lo que está haciendo es otorgar a toda relación de poder, el que yo tengo sobre este celular, o ustedes sobre sus lentes o sus viromes, es una presunción a favor de que son poseedores legítimos, a menos que quien invoque lo contrario lo pruebe. ¿Sí? Yo digo, no, ese es mi código que estoy teniendo en la mano y lo tenga que probar. Repito el pedido, por favor, de si pueden silenciar los micrófonos, así dejamos solo las pantallas y evitamos los ruidos, ¿sí? Y a su vez, ustedes dirán que esta posesión legítima entonces, ¿cuál sería un ejemplo, ¿no? ¿Cómo se puede dar? Y bueno, la posesión legítima normalmente es la que tiene el título y el modo suficiente. Una posesión es legítima cuando el derecho real fue adquirido de acuerdo a un modo y a un título suficiente. Y ustedes dirán, bueno, pero el modo suficiente varía en función del tipo de objeto, y sí, es correcto. Hay objetos que ni siquiera requieren un título en cuanto a papel, por ejemplo, el mío sobre el celular que estoy mostrando, porque las cosas muebles no registrables no tienen una forma instrumental exigida, pero un auto sí, una moto sí, un inmueble sí, un derecho de garantía sí, con lo cual la posesión es legítima entonces cuando exterioriza la existencia de un derecho real que ha sido constituido de acuerdo al título y al modo suficiente exigido para ello. Ahora, ¿cómo llegamos a esa especie de concepto que esbozamos recién? Porque el artículo 1916, perdón, el mismo artículo, perdón, me pasé acá, el artículo 1916 sí me define la posesión ilegítima y por contrario sensu podemos definir la legítima. Fíjense que en la segunda parte del 1916 dice, son ilegítimas cuando no importan el ejercicio de un derecho real o personal, como dato, por ejemplo, constituido de conformidad con las previsiones de la ley. Entonces son ilegítimas cuando no importan el ejercicio de un derecho real o personal constituido de acuerdo a las previsiones de la ley. Entonces, si se trata, por ejemplo, de un aire acondicionado, bueno, básicamente la posesión vale título como regla, y si se trata de un inmueble, no, en ese caso necesito el título suficiente, título en cuanto a acto jurídico, por ejemplo, venta, y en cuanto a forma, escritura pública, y el modo suficiente, que es la tradición, y ahí sí ya nace el derecho real. Que aparte, si yo lo inscribo en el registro, obtengo oponibilidad erga omnes, pero bueno, depende del tipo de objeto. Del tipo de objeto va a depender básicamente los requisitos de nacimiento de la relación posesoria. Entonces, la ilegitimidad básicamente está definida en la segunda parte del 1916. La primera parte solamente otorga lo que se llama una presunción de legitimidad, pero no me define la legitimidad, llegamos por contrario sensus, pero a su vez, fíjense, acá empezamos a ver una especie de pirámide kelseniana. De alguna manera decimos, bueno, toda relación posesoria se presume legítima, como norte. ¿Sí? Toda relación posesoria se presume legítima. 1916, primera parte. La relación posesoria ilegítima es aquella que no ha sido constituida de acuerdo a lo que exige la ley. Pero toda posesión ilegítima se presume de buena fe. Entonces, ahí tenemos la segunda presunción. Toda relación posesoria se presume legítima, toda relación posesoria ilegítima se presume de buena fe. ¿Sí? ¿Y de qué forma nos dice? Y bueno, el 1919, en su primer párrafo, dice, la relación de poder se presume de buena fe, a menos que exista prueba en contrario. Básicamente lo que me está diciendo es que esta relación de poder, o esta relación posesoria, o esta relación real, como depende del material que ustedes tomen, va a estar el concepto,
me dice que si aún siendo ilegítima una relación de poder, es considerada en forma presumible de buena fe. Y esa presunción es iuris tantum. ¿Alguien puede activar su micrófono para darme un ejemplo de una posesión ilegítima de buena fe? Es decir, una posesión ilegítima porque el nacimiento de un derecho real o personal no ha sido respetando las formalidades que establece la ley, pero que sin embargo este poseedor no es de mala fe, es de buena fe. Nadie toca su micrófono. Che. Bueno, lo voy a dar yo entonces, si no les molesta. El boleto de compraventa sobre inmuebles. El típico caso de posesión ilegítima de buena fe. ¿Por qué ilegítima? Porque los inmuebles no se transfieren por boleto. Nosotros tenemos, ahora voy a explicar en esta misma unidad, requisitos para el nacimiento del derecho real de un inmueble cuando, por ejemplo, media compraventa. Si media compraventa, la compraventa como acto jurídico, ¿no es cierto?, debe instrumentarse en cuanto a la forma por escritura pública. Si yo hago un boleto, aunque ponga firmas certificadas, la certificación de firmas solamente me dan ¿qué cosa? Me dan fecha cierta respecto del acto de celebración, pero también me da una certidumbre respecto de los firmantes, porque el notario lo que hace, o la notaria, lo que hace es controlar que la persona que figura en el instrumento, que tiene ahí su nombre, digamos, inserto, coincide con la que está estampando la grafía. Eso es lo único que hace el escribano en cuanto a la certificación de firma, no da fe del contenido. Pero cuando se trata de un instrumento público, que es la forma exigida para transmitir o para constituir derechos reales sobre bienes registrables, en ese caso yo necesito cumplir con ese requisito de forma. Si no lo cumplo a ese requisito de forma, la posesión es ilegítima. Ahora, es de buena fe. ¿Por qué? Porque está presumido en el 1919 y porque la persona no ingresó en contra de la voluntad del dueño, no ingresó abusando de la confianza, no ingresó sin tener digamos, un derecho a la cosa, por lo menos personal, no hablemos de derecho real, que no lo tiene todavía. Vamos a empezar a desarmar esa clasificación hablando de lo que es la buena fe. ¿Sí? Se requiere, no voy a entrar a desarrollar todo porque esto se pondría muy largo, pero la buena fe es un elemento importantísimo en los derechos reales y en todo el régimen patrimonial, es decir, en los contratos, en las obligaciones, en los derechos reales también, porque marca la diferencia en la posibilidad de ejercer determinado tipo de defensas, determinado tipo de reclamos a la hora de plantear mejoras, determinado tipo de oposiciones respecto de la mala fe. La mala fe y la buena fe se diferencian muchísimo en cuanto a las posibilidades que le dan al poseedor. Si el poseedor es de buena fe, tiene una gama de derechos muy superiores a el poseedor que es de mala fe. Y ojo, estamos hablando que en ambos casos son poseedores ilegítimos, porque en esta etapa de la clasificación no estamos hablando de los poseedores legítimos. Por ejemplo, el que adquiere un código civil y comercial porque fue a la librería y lo compró, el que adquiere un auto porque firmó los instrumentos de transferencia y se registró eso en el registro automotor y lo adquirió al dominio. No estamos hablando de una posesión derivada de un título y un modo suficiente. Estamos hablando de una posesión simplemente con buena fe, pero que no es legítima. ¿Bien? Perdón, el artículo 1918, fíjense que dice, el sujeto de la relación de poder es de buena fe si no conoce ni pudo conocer que carece de derecho, es decir, cuando por un error de hecho esencial y excusable está persuadido de su legitimidad. Y acá nosotros también podemos combinar este tema con los títulos putativos, ¿sí? Personas que compran algo creyendo que tienen derecho sobre la cosa y en realidad no la tienen o no se refiere a esa cosa, ¿sí? Pero estamos hablando que en ambos casos hay una creencia, ¿sí? Hay una buena fe
de las dos modalidades de buena fe que hay, la creencia y el obrar, en este caso lo que se exige es la creencia de la persona de que tiene derecho a la cosa, independientemente de que lo tenga. Fíjense lo importante que es. Por otra parte, a ver si está medio lento esto, requiere, además de la creencia, que es una cuestión, digamos, de tipo psicológica de la persona, se requiere una manifestación, una exteriorización de esa creencia en el obrar. La buena fe también implica actuar en consecuencia de esa creencia de manera diligente. Y, por supuesto, que cualquiera de los dos supuestos no debe ser dubitativa, es decir, la doctrina entiende que esta buena fe debe manifestarse de manera indubitable. Bien. Quiero pasar a los efectos así rápidamente como algo esencial. Primero, la buena fe de una relación posesoria, por ejemplo la que yo tengo sobre este mouse, se mantiene inmutable, invariable, ¿sí? Desde el origen de la relación posesoria, así va a permanecer hasta que termine. Una relación que arranca de buena fe, continúa de buena fe de manera invariable, ¿sí? Vamos a ir mechando estos conceptos con el articulado del código, el 1920. La buena o mala fe se determina al comienzo de la relación de poder y permanece invariable mientras no se produce una nueva adquisición. ¿Por qué dice una nueva adquisición? Porque yo de ser un inquilino puedo pasar a ser un propietario y en consecuencia poseedor de un comodatario, puedo pasar a ser un copropietario, por ejemplo, me venden el 50% de algo, puede llegar a cambiar la causa de la relación posesoria, ¿sí? Pero en ambos casos la buena fe se mantiene todo el tiempo. O puedo pasar de ser una persona de buena fe a una de mala fe, por ejemplo, un tenedor de buena fe, un comodatario, a pasar a un poseedor de mala fe porque por el hecho de la interversión. Volvemos a hablar de lo mismo. Entonces yo puedo pasar de ser de buena fe tenedor a poseedor de mala fe, ¿sí? Y esa es una, digamos, una circunstancia que va a variar esa existencia de buena fe. A su vez, una persona que posee de buena fe tiene derecho al reembolso de los gastos que haya realizado sobre el objeto. Vamos a suponer que si a una persona le han eventualmente o tuvo que realizar algún tipo de gasto asociado a la cosa para el mantenimiento de la misma, o le introdujo algún tipo de mejoras que implicaron un mayor valor en la cosa, en esos casos o alguna mejora que era necesaria, esto lo vamos a ver bien cuando lleguemos a mejoras necesarias, útiles, voluntarias, y las de mero mantenimiento, pero como concepto adelanto que en principio la buena fe le reconoce a los poseedores el derecho a ser reembolsado de los gastos, ¿sí? Fíjense que el 1938 en ese sentido me define que ningún sujeto de relación de poder puede reclamar indemnizaciones por las mejoras de mero mantenimiento ni por las suntuarias. Por eso decía que esto vamos a verlo más adelante, pero acá ya adelanto. Dice más adelante, todo sujeto de relación de poder puede reclamar el costo de las mejoras necesarias, excepto que se hayan originado por su culpa si es de mala fe. Porque puede darse el caso de que una persona, por ejemplo, era un inquilino o un comodatario, tenía que restituir o devolver la propiedad, no la devolvió, y al cabo de un mes, por ejemplo, se produjo algún tipo de inconveniente en la propiedad que debió ser atendida o debió ser, digamos, resuelta por quien es el actual poseedor ilegítimo, y en ese caso él no podría tener derecho al reclamo de ese tipo de mejoras porque la mejora se originó, por ejemplo, en su mala fe, en la mala fe de su relación posesoria, porque él tenía el deber y la obligación de restituir y no cumplió con esa obligación. Un segundo, tengo un mensaje Tengo un mensaje del titular de... Ah, me están felicitando por el formulario. Parece que es muy innovador y para mí en realidad es muy precario porque solo 6 preguntas les hice y me gustaría haberle hecho como 20. Y agregarle niveles de complejidad y demás. Bueno, en principio entonces tiene derecho al reembolso, ¿sí? En principio, salvo determinados supuestos, y tiene el derecho de... ¿Hola?
¿Alguien quiso preguntar ¡Qué algo? malo! ¡Qué malo! Ah, sí, no, 20, Pero ¿sabe por qué? malo. Sí, lo No, que no, pasa es no, que eso no puede. el examen, ¿ustedes cuántas preguntas reciben? 20. Ah, claro. Entonces sería 20. como, El tiempo que nos da. ¿usted No, sabe, no. usted sabe cuánto se tiene que entrenar un boxeador para pelear 12 rounds? Sí. ¿Y cuánto 100 nos rounds. entrenó? Tiene que entrenar 100 rounds para pelear solo 12. Y así funciona. Usted tiene que responder 40 para que en el examen le toquen 20. Yo 20. solamente le quise Y hacer son, 20, y fíjense. son, y son tramposas, porque son muy tramposas, no es que uno desarrolle, cuando uno se va a desarrollar el examen, y aún así sale mal, porque yo rendí varias veces. No, pero le vamos a ayudar, le vamos a ayudar. Es una No responsabilidad sé, de los docentes si el ya alumno sale mal. la fe ya la perdí, estoy jugando nomás, pero la fe ya la perdí. No. Cuando creí que sacaba 8 me puso 2, así que muy desilusionada que estoy. Usted sabe que yo no le puse 2, es el sistema. Vio que el sistema le califica. Yo no tuve No, nada que ver ahí. no, fue usted, fue el anterior. No, no. Bueno, vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo como docentes porque así acompañamos el esfuerzo que ustedes hacen como estudiantes. Sí, no, me gusta el amor que pone en la enseñanza. Eso es lo que me atrapó. Ah, bueno, muchas gracias, muchas gracias. Vamos a tratar de que siga así porque además parece que le gustó ahí al coordinador que tengo nosotros, que tenemos acá, el coordinador académico, el doctor Camargo, así que me estaba felicitando recién por... Bueno, le sigo diciendo. Él dio mi examen cuando me pusieron 2. Yo a él le mostré, le dije, ¿a usted le parece que esto es para un 2? ¿Cuánto estudió? Me dijo, sí, pero 2 me pusieron. Pedí, Ah. pedí revisión y 2 quedó. Bueno, pero fíjese que ahora la cosa se pone más linda porque en el multiple choice es opción tal, opción tal, opción tal. No hay muchas posibilidades porque a veces uno puede decir, ah, no, no fue completa la respuesta o no usó lenguaje jurídico adecuado, no sé, cualquier argumento. Ahora, cuando uno rinde marcando A, B o C, no hay, digamos, Pero, posibilidad de claro, que le puedan decir eso. claro. ¿Le Bueno, Profe, parece? igual, no sé, yo 38 años de justicia dudo que no le haya pegado el lenguaje jurídico, por ejemplo. 38 años de justicia, por favor. Y no, 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 no. En ese caso, hasta dudo que crean la justicia. Bueno, no, perdón, ese fue un chiste. Bueno, sigamos, sigamos con este tema. Otro de los derechos que tiene la persona que posee de buena fe es a la prescripción adquisitiva decenal, ¿sí? En principio decenal. ¿Y por qué digo la decenal? ¿Alguien me puede dar un ejemplo de un poseedor ilegítimo, pero de buena fe, que en consecuencia tenga el derecho a adquirir el dominio de la cosa por prescripción de 10 años? Y no me vayan a decir por boleto de compraventa, porque ese no es un caso que pueda prescribir a los 10 años. Una compraventa de un inmueble, aunque tenga firmas certificadas, no prescribe a los 10 años, prescribe a los 20 años, si es que antes no se hizo el juicio de escrituración. ¿Cuáles eran? Y ya se me está quedando un minuto de la... Volveré a hacer el llamado. ¿Cuáles eran? Le dejo la pregunta mientras hago la reconexión, ¿sí? Porque me queda menos de un minuto. Piensen, ¿cuáles son los derechos, cuáles son los títulos que no necesitan 20 años, sino 10 años para usucapir y que a su vez no son títulos suficientes, porque si fuera título suficiente no hay prescripción, nace con el dominio desde el momento mismo en que reúne título y modo. Pero en este caso, ¿cuál sería entonces un supuesto, más que nada para los que tienen que rendir el final, que esto por ahí ya lo vieron más en prescripción, donde solamente con 10 años se puede adquirir el dominio de una cosa? Corto la comunicación para mandarnos un enlace.